Grupo Asesor en Proyectos de Ingeniería y Capacitación, GAPIC SC. Diagramas, cartas y bitácoras de control y seguimiento de los proyectos. Objetivo: revisar las definiciones y características de diversos diagramas, cartas y bitácoras de control y seguimiento de los proyectos, con la finalidad de reconocer tanto la importancia de los mismos como su potencial para administrar eficazmente los proyectos. Los subtemas relacionados a este tema 5, el 5.1 es diagramas de control de proyectos, el 5.2 cartas de manufactura, el 5.3 cartas de costos y el 5.4 bitácoras de mantenimiento. Todos estos subtemas apoyan el desarrollo del objetivo general del tema 5. Vamos a abordarlos con la debida profundidad de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la experiencia que tuvimos en el curso, ¿no? Primero, como introducción, cabe decir que todos los diagramas, cartas y bitácoras, por supuesto que nos sirven para llevar a cabo control y seguimiento de los proyectos, incluyendo pues los de remanufactura. Para poder entrar en materia, pues sí es necesario conocer un documento estandarizado y abordar algunos ejemplos. Eso lo vamos a desarrollar con algunas variantes de esos ejemplos generales, por supuesto, y tomados obviamente de literatura de ligas electrónicas consultadas, y bueno, de acuerdo a la experiencia de su servidor, voy a hacer algunas observaciones y puntualizaciones al respecto de estos elementos que nos sirven para controlar y administrar los proyectos. Primero, vamos a ver que los diagramas de control de proyectos se denominan así, puesto que nos dan la posibilidad de mostrar tareas o propiedades de las tareas. En este caso serían las tareas de proyecto de remanufactura o de manufactura o de proyecto de manufactura. Por lo tanto, tienen características de planes y programaciones de las tareas, las relaciones entre las tareas, monitorear avances, costos, calidad, hitos o puntos clave en el tiempo para dar informes a los ejecutivos del proyecto, así como también todas las necesidades de manufactura o remanufactura para poder proporcionar informes a la alta gerencia de cualquier proyecto. Bien, abordamos ahora los ejemplos de diagramas de control de proyectos. Por supuesto, dependerán de la complejidad del proyecto, de las características particulares de los productos, los procesos a fabricar, la tecnología utilizada para eso y adicionalmente las normas y especificaciones técnicas que el proyecto tiene como obligación respetar y cumplir, y así como el sistema de administración general que una empresa puede tener para poder desarrollar y llevar a cabo los proyectos en todas sus etapas. El primer ejemplo de diagrama de seguimiento y de control de proyectos es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt tiene particularidades de podernos ayudar a programar, generar un plan y un programa de actividades de los proyectos. Si ustedes ven, prácticamente es desarrollar nombres de actividades, bloques de actividades, la muestra de fechas de inicios y términos de proyectos y todas las subtareas que puede tener una tarea resumen. Sirve para medir el avance de las actividades del proyecto, por supuesto, así como mostrar claramente cuáles tareas faltan por terminar, cuáles tareas son críticas y forman parte de la ruta crítica. Es algo que vamos a ver más adelante en el método de la ruta crítica,
Pero vamos a ver el diagrama. Describiendo el diagrama, vemos aquí que tiene dos escalas primordiales el diagrama de Gantt. El diagrama del tiempo o la cronología, por ejemplo, aquí muestra desde el día 1 de un mes hasta el día 31 del mes. Es decir, en el eje horizontal es el eje del tiempo. En el eje vertical tenemos las tareas principales. Y en la parte entre tarea principal y tarea principal tenemos las tareas secundarias o también llamadas subtareas, que pueden ser varias, ¿no? En este caso, pues aquí vemos 1, 2, 3 subtareas, y en la siguiente tarea principal tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 subtareas. Si ven aquí, los cuadritos nos sirven para ir programando el avance que vamos a tener durante el tiempo. Si del primer día al sexto día, se supone que se va a terminar de trabajar la primera subtarea de este bloque. La siguiente subtarea nos dice que inicia en el día 5 y termina en el día 7. Y así sucesivamente, todas las tareas, al llenar el gráfico con estos recuadros de colores, en este caso por este diagrama, vemos cómo nos entrega el inicio y término del proyecto. Sin embargo, cabe hacer la aclaración que el diagrama de Gantt puede tener otras características muy avanzadas. Por ejemplo, que la fecha aparezca en las barras de avance del proyecto, que también aparezca no solo la barra principal del tiempo programado o de los días programados del proyecto, sino que además aparezca el comparativo de el avance realizado. El diagrama de Gantt, ahora ya en la actualidad, con toda la informática que existe para apoyo de administración de los proyectos, puede ser tan complejo como, por ejemplo, el programa de Microsoft Project, que es un programa súper avanzado que cuenta no solo con el diagrama de Gantt, sino con otros que vamos a ver a continuación. Bien, el siguiente diagrama que les voy a compartir se denomina curvas de producción acumulada, o también llamadas curvas S. Estas curvas o diagramas lo que nos permiten es comparar las unidades fabricadas o el avance de la fabricación con respecto al tiempo previsto. Nos ayuda, por lo tanto, a cumplir y monitorear las metas de producción. También nos permite mostrar la velocidad que lleva el avance del proyecto, puesto que hay una temporalidad, ahorita vamos a ver el diagrama, y también nos sirve para encontrar la diferencia entre el avance presupuestado o pronosticado y el avance real, así como es una herramienta para evitar retrasos en los procesos que dependen unos de otros o están vinculados. Vamos a ver ejemplos. Aquí les comparto dos ejemplos de curva de producción acumulada. Si ustedes ven en el del lado izquierdo, es una curva de producción acumulada tradicional, donde vemos la curva de producción. Por ejemplo, el eje horizontal es el plazo en el cual está planeado el avance del proyecto, y en el eje vertical podemos poner diversas variables. En este caso, aquí está la variable del costo del proyecto, pero también puede ser el número de unidades producidas, queda claro, ¿no? Por ejemplo, el costo presupuestado en base a las unidades producidas, por supuesto, es la línea intermedia, la línea que tenemos, que tiene la forma precisamente de una S, ¿verdad? Desde el inicio del origen hacia arriba hasta terminar en la punta, nos dice el costo en euros que va a consumir el proyecto. Tenemos entonces el costo realizado aquí, que está un poco más elevado. Si ustedes ven la línea superior, esta línea de aquí,
nos dice que los costos reales han superado a los costos presupuestados. Así que también, en base a eso, podemos tener otras curvas comparativas, por ejemplo, a la línea roja, que podría ser el costo óptimo que andamos buscando, ¿no? El costo óptimo. Probablemente en un momento dado en el proyecto se pueda dar una optimización y el costo salga más bajo. Y entonces se calculan las diferencias. Aquí tenemos las diferencias con respecto al presupuestado, el caso de óptimo y el caso no óptimo, que sería una diferencia mayor desde el costo real al costo optimizado. Bien, del lado derecho tenemos un ejemplo numérico que podría representar cualquier, en este caso, por ejemplo, podría representar 10 meses, ¿no? Con una producción de unidades acumuladas en el primer mes de 0, segundo 200, tercero 270, hasta el 10º mes sea 400 unidades acumuladas. Y aquí vemos cómo la particularidad del diagrama nos va mostrando la variación de la curva S, cómo empieza en un valor de 0 en el primer mes, aumentando los siguientes meses hasta llegar a unas unidades acumuladas de 450, y también esta línea que vemos aquí, la línea recta, viene siendo la aproximación a través de métodos numéricos de cuál es el modelo lineal que corresponde a este modelo real de la producción acumulada. Por lo tanto, tiene bastante uso si nosotros le ponemos unidades de manufactura producidas, o avance semanal, diario, o un avance mensual. Podemos utilizar estos diagramas, ¿no? Vamos ahora al siguiente ejemplo de diagramas de control de proyectos, que es el famoso método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica está basado en una herramienta llamada el diagrama de red o diagrama de PERT. Ahorita vamos a verlo enseguida. Y básicamente el método de la ruta crítica se utiliza para proyectos de un carácter muy complejo, ya que pueden tener no solo decenas de tareas, sino pueden tener miles de tareas. Esto hace necesario usar una herramienta muy especializada, específica, que muestra el tiempo mínimo en el cual podemos terminar un proyecto, así como los tiempos máximos que probablemente puedan llevar ese proyecto, pero en realidad nos interesa el tiempo mínimo para poder completar todas las etapas del proyecto. Así también nos ayuda a observar los procesos que tienen una cierta flexibilidad, es decir, pueden tener holgura para terminar antes o terminar después, monitorear tiempos de tareas en inicio y término. Nos ayuda también a visualizar cómo es la dependencia entre tareas y entre procesos. Sirve para optimizar los tiempos de cumplimiento de todo el proyecto y tener un plan y un programa bastante específico. A continuación, voy a explicar el diagrama que ven ustedes ahí. Ese es un diagrama de PERT, todavía lo vamos a tratar más adelante, donde ven ustedes la representación de flechas utilizada para obtener la ruta crítica de este proyecto. Estos círculos numerados, 1, 2, 3, 4, hasta el N, representan un evento de inicio o un evento de término. Y las flechas, la flecha en este caso representa la actividad A, con una duración de 3 unidades, que se lleva a cabo del evento 1 al evento 2. La actividad B, que se lleva a cabo del evento 2 o al evento 3, o del nodo 2 al nodo 3, como también se le dice, con una duración de 1 unidad. La tarea C
tiene una duración de 2 unidades y se lleva a cabo desde el nodo 2 al nodo 4. Todo este diagrama que representa eventos y tareas, las tareas las representan las flechas, tiene una organización tal que nos permite ver cuál sería la duración en tiempo o en unidades. En este caso, si ustedes ven, la ruta crítica es de 9 unidades y está representada por la línea central desde el nodo 1, 2, 4 y hasta el nodo que debería ser el 6. Aquí hay un error, este nodo debe ser el nodo 6, ya que no debe repetirse en ningún nodo. Bueno, la bibliografía sí lo tenía, pero nosotros vemos que el camino troncal del centro es el de mayor duración. Si sumamos las duraciones de la tarea A3 más la tarea C2, serían 5, más la tarea E4, serían 9 unidades de duración para poder completar todo el proyecto. Estas tareas B y la tarea D se pueden realizar por separado y luego regresar por esta representación gráfica al centro o la línea troncal del proyecto. Quiere decir que si seguimos otro camino, vean, tarea A, 3 unidades, más tarea B, 1 unidad. Esta es una tarea ficticia que no consume tiempo, serían 3 y 1, 4, y 4 de la tarea E serían 8 unidades. Como ustedes ven, se lleva menos tiempo, pero no se completa una de las tareas. Ese es el problema, ¿no? No se completaría, en este caso, la tarea D. Por lo tanto, ese es el objetivo de este método de la ruta crítica. Y su definición la vemos ahí. Es el tiempo más corto en el que podemos terminar las tareas de un proyecto, pues contando con todos los recursos necesarios como observación, porque si no tenemos algún recurso para hacer alguna de estas tareas, pues no podríamos terminarlo en 9 unidades de tiempo, como ahorita lo estamos viendo. Pasando al siguiente diagrama, en el que está basado, por ejemplo, el método de la ruta crítica, vamos a ver que el diagrama de PER, o también en el nombre en inglés que significa técnica de evaluación y programación, de revisión de evaluación y programación, o PER, por sus siglas en inglés, nos sirve para encontrar principalmente las holguras en los tiempos en que se van a desarrollar los procesos de un proyecto y sus actividades propiamente. Nos muestra también las relaciones entre actividades, como lo vimos en el diagrama anterior, de manera gráfica. Nos ayuda a encontrar la ruta crítica, que ya vimos que es. Y también podemos optimizar la duración del proyecto y buscar evitar retrasos en las tareas que nos afecten de manera muy grande y que no podamos cumplir el programa o el plan del proyecto. Y así también nos muestra cómo dependen las tareas unas de otras, es decir, los vínculos, o la jerarquía de ejecución de las tareas, cuál va antes, cuál va después y cuál va posteriormente. Eso se le llama precedencias. ¿Qué tarea precede a cuál? ¿Y cuál es el orden secuencial de las tareas? Eso es lo que significa una precedencia, ¿no? Bien, el diagrama de PER y la técnica de PER calcula tiempos estimados a través de estas características. Una tarea de cualquier proceso puede tener una duración la más corta u óptima, o puede tener una duración muy larga que no es óptima, no es deseable. Para encontrar la duración más probable de una tarea, teniendo la duración más corta y la más larga, aplicamos esta ecuación donde dice que la duración esperada o un tiempo promedio para terminar esa tarea, el tiempo esperado sería la duración más corta o A, más 4 veces la duración media que vemos aquí, y más la duración más larga, que es la letra B.
Toda esta sumatoria la dividimos entre 6 y nos va a dar el tiempo esperado de acuerdo a este manejo estadístico de las duraciones de las tareas. Bien, aquí volvemos a ver el diagrama que ya habíamos visto, ya no lo voy a explicar, pero lo que sí quiero hacer la observación puntual de que a este diagrama se le denomina el diagrama de Pear de flechas, o en inglés arrow diagram, y en este caso la letra M, que significaría el manager, ¿no? Entonces, este diagrama se le llama diagrama de redes. ¿Por qué? Porque tiene la estructura de nodos, flechas que representan las tareas, sus tiempos de duración, y aquí vemos el cálculo de holguras, algo que no dije, pero aquí podemos calcular la holgura para realizar para llegar a cada uno de los nodos. Podemos calcular una holgura o tiempo de sobra para ejecutar tareas. Eso es una holgura, ¿no? Bien, ahora vemos el diagrama de PER, pero de precedencias. A diferencia del diagrama anterior, aquí cada nodo o cada círculo representa una tarea y las flechas no representan duración, sino que lo que representan es el vínculo. Aquí dice que la tarea I o de inicio se relaciona con la tarea 1 con un valor de 0 o una denominación de un vínculo de 0. La tarea, por ejemplo, 2 y la 1 y la 2 se relacionan a través de esta flecha que no representa, como les dije, aquí no representa el tiempo, sino es un vínculo numerado o nombrado con el número 2. Cada uno de estos números, 0, 1, 2, 3, 4n, representa un tipo de vínculo. Y cada círculo con el número, o en este caso el símbolo del lado derecho, el símbolo del lado izquierdo, es el nombre de la tarea. Por supuesto, aquí significa inicio y acá este símbolo significa término. Y todo lo que está en medio son las tareas que forman el proyecto y los vínculos o tipo de vínculo que está numerado. Muy bien. Ahora vamos a platicar sobre el diagrama de espacio-tiempo. Este es un diagrama interesante, ya que nos sirve para planificar proyectos que son repetitivos, es decir, tienen carácter lineal. Aunque aquí tiene un ejemplo, por ejemplo, de ingeniería civil, que sería cavar túneles, construir o asfaltar carreteras, construir puentes, pues para nosotros como ingenieros mecánicos y para la materia, pues no está descabellado, porque esto lo podemos sustituir por tareas lineales, es decir, que se pueden desarrollar de manera repetitiva. Y nos muestra el diagrama espacio-tiempo la línea de tiempo del proyecto, por supuesto. Se ve reflejada la longitud, por ejemplo, de un tramo construido del proyecto en ese diagrama. O, por ejemplo, nos ayuda a manejar cuántas cuadrillas o equipos de trabajadores tenemos y que son necesarios para cada sección de esa fabricación repetitiva, por ejemplo. Y nos puede mostrar la parte gráfica, por eso se llama diagrama espacio, ¿no? Porque nos puede representar gráficamente elevaciones, topografías o hasta presupuestos ejecutados o consumidos en el proyecto. También, como otras características del diagrama de espacio-tiempo, tenemos que se trata de
diagramas con rectas inclinadas. Ahorita vamos a pasar a ver el ejemplo, que nos permiten comprobar cómo las actividades son secuenciales, no se pueden adelantar unas entre otras, entonces son obras lineales. Nos ayuda a planificar los espacios que van a ocupar diferentes recursos, por ejemplo, materia prima en proceso, unidades de obra, relleno utilizado, y asignar entonces recursos a cada parte o cada fase de la producción con una medida correcta de lo que es el manejo de recursos. Y también nos permiten definir normalmente dos ejes, el diagrama espacio-temporal y adicionalmente el eje, por ejemplo, de las Y se dibuja verticalmente de arriba a abajo, como sabemos, y el eje vertical es donde se va a graficar el tiempo, mientras que en el eje horizontal la disposición del espacio. Aquí lo vemos, por ejemplo, en una actividad lineal, ven ustedes que aquí está el eje del tiempo, es el eje vertical. Tenemos desde el día 1 al día 10, en el mes de agosto, primera quincena, ustedes ven que aquí tenemos niveles de excavación, o en ese caso de desalojo de volumen, ¿verdad? Nos dice que la actividad A, una actividad A, la excavación inicia en el tiempo del primer día y termina en el tiempo del quinto día, mientras que la actividad B empieza en el tiempo del cuarto día, es una actividad lineal porque va bajando de acuerdo a los niveles de desalojo de tierra, o en este caso, y termina en el día sexto. Por supuesto, estas dos se llevan a cabo al mismo tiempo, pero en diferente espacio, pero en el mismo tiempo. Ahora bien, pasamos al diagrama de Pareto. Esto yo creo que ustedes ya lo han oído en algunas de sus otras materias de estadística o administración de la calidad, por ejemplo, pero para lo que es la manufactura y remanufactura mecánica es muy útil, ya que nos permite encontrar solución a problemas en los procesos y la calidad de los mismos. Nos permite asignar un orden de prioridades en cuanto a un problema o una característica conveniente e importante por atender o programar. Nos ayuda a mostrar las fallas dentro de una organización, hablando de todos los conceptos de manera porcentual, es decir, en porcentajes de error o de característica comparativa. Nos ayuda también a definir las fallas más importantes, cuál es la frecuencia de acuerdo a los histogramas o las tablas de frecuencias, y nos ayuda a jerarquizar esas problemáticas para poder solucionarlas. El principio de Pareto, en nombre a Wilfredo Pareto, que es el que lo propuso, nos dice lo siguiente: el 80% de los problemas o características se pueden solucionar si se elimina el 20% de las causas que las originan. Fíjense lo que nos comparte. A este principio también se le llama la regla de 80-20. Prácticamente en la mayoría de problemas de calidad, de ingeniería, de producción, de fabricación, de proyectos, el 20% de las causas de problemas son las que determinan, el 20% de las causas determinan el 80% de los problemas. Así que si resolvemos el 20% de esas causas, que son las causas fundamentales, podremos resolver el 80% de los problemas en cualquier proyecto. Aquí vemos una tabla de ejemplo
del diagrama de Pareto se llama la tabla de frecuencias. Aquí vemos la problemática, número de problemática. ¿Qué problemática es? Por ejemplo, reponer el papel tiene una frecuencia de repetición absoluta de 56 veces. Tiene una frecuencia acumulada absoluta, como es el primer problema analizado, pues de 56. Tiene una frecuencia relativa unitaria, ya que de un total de 100% de todos los problemas, representa el 30.60% de la problemática. Y por supuesto, la frecuencia relativa acumulada, al ser el primer problema, sería la misma, 30.6. Cuando pasamos a la segunda causa de problemáticas, que es requiere limpieza, tiene una frecuencia de repetición absoluta de 35 eventos, una frecuencia absoluta acumulada de 56 más 35, que nos darían 91. La frecuencia relativa unitaria del total de un 100% representaría el 19.13%, y la frecuencia relativa acumulada sería la suma de 30.60 más 19.13 y nos daría 49.73. Si ustedes ven, en dos problemas ya tenemos un impacto de casi el 50% de todos los daños que representan las 7 causas de problemáticas. Y así, si vamos arrastrando de la 1 a la 7, hasta llegar, por supuesto, a una frecuencia absoluta acumulada de 183, que sería la sumatoria de todas las frecuencias, y un total de frecuencia relativa acumulada del 100%. Al sumar todos estos porcentajes nos debe dar la acumulada. Bien, ahora vamos a ver la gráfica. La expliqué para que la podamos entender fácilmente en el diagrama. El diagrama de Pareto, por un lado, en el eje horizontal, nos pone las causas de la problemática. Por ejemplo, falta reponer papel, requiere limpieza el equipo, le falta tóner, el papel está atascado, etcétera, etcétera. Y vemos que la causa principal de problemas en esa impresora o equipo de impresión, pues es reponer el papel. Estamos viendo que representa un 54%, como ya lo habíamos visto en la tabla, con un acumulado en esta línea. Estas barras son la frecuencia, por supuesto, en unidades de repetición del problema, mientras que el eje horizontal del lado derecho es el porciento que representan en impacto de frecuencia relativa o porcentual, y la línea que une desde el origen de los dos ejes, horizontal y vertical, es esta curva, que es precisamente la curva del diagrama de Pareto, que implica la acumulación del porcentaje que va representando cada uno de los problemas hasta llegar al 100%. Es una palabra, la frecuencia relativa acumulada de todos los problemas desde el izquierdo hasta la derecha, y el porcentaje desde 0 a 100%. Y esta, pues, la frecuencia que le corresponde a cada uno de los problemas. Bien, como ven, este diagrama es poderoso para aplicarlo a la manufactura, puesto que podríamos estar monitoreando problemas de retraso en diferentes estaciones de trabajo donde se está fabricando un producto. También monitorear actividades de un mismo proceso, desde, por ejemplo, el trazo de un material, corte del material, desbaste del material, perforado del material, y así sucesivamente monitorear los problemas en diferentes actividades de un mismo proceso. Pasamos a ver los ejemplos de cartas de manufactura. Igualmente, como en los diagramas de control de proyectos,
las cartas de manufactura dependen mucho de las características propias de los procesos a revisar. En el caso de nosotros, nos importarían principalmente los procesos de manufactura o remanufactura y la complejidad de cada actividad de esos procesos. Las gráficas de control existen por atributos. Una gráfica de control por atributos es muy sencilla, de hecho, solamente nos ayuda a revisar características que no son medibles, es decir, como lo vimos en el tema 4, en algunos temas que investigaron y lo que pude comentarles, los atributos son características que no se miden con instrumentos de medición, sino simplemente se pueden observar a través de la vista del ser humano o a través de cualquier mecanismo automatizado de láser o de cualquier sistema de monitoreo óptico, por ejemplo, ¿no? Se utilizan muestras homogéneas obtenidas de la producción para poder verificar la calidad de un grupo o una muestra de productos. Principalmente se refieren a la calidad del producto en cuanto a su apariencia, su brillo, su color, por ejemplo, el acabado superficial, la tersura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una gráfica de control por atributos, pues básicamente nos sirve para determinar si pasa o no pasa el elemento fabricado o si pasa o no pasa de una actividad a otra de un proceso, simplemente por la visualización de la característica a monitorear. Mientras que las cartas de control por variables, ahí sí tenemos que monitorearlas o verificar la calidad de cada magnitud de un fenómeno físico o de una característica física a través de instrumentos de medición. Por lo tanto, podemos utilizar tanto muestras de igual número o de número desigual, llamadas homogéneas o no homogéneas, de toda la producción que vamos a verificar la calidad. Esto depende del requerimiento propio del monitoreo de la calidad a través de las cartas de control. Se pueden utilizar tanto gráficos normalizados de manera estadística, que incluyen, por ejemplo, el diagrama de medias o aritméticas, el diagrama de rangos de clases, etcétera. Ahí la característica principal de las cartas de control por variables es que se establecen límites de comportamiento, tanto el estándar o central como el límite de comportamiento superior o la característica del límite superior, y también los límites de comportamiento inferior. Y entonces hay que analizar toda una serie de mediciones, pues para poder esa serie de mediciones tenerla gráficamente, primero tabularmente, para después convertirla a gráficamente. Y vamos a ver que en este ejemplo que ven en la pantalla, si ustedes ven, hay dos tablas o cuadros de datos. Este cuadro 1 muestra, por supuesto, las características de una variable denominada TXT o TEX para las cintas que se fabricaron en el mes de octubre de 2013. Tiene la nomenclatura de lo que es el diagrama, los dos diagramas del lado derecho. LSC es el límite superior de control del proceso. LSCC, el límite central del control del proceso. LIC es el límite inferior del control del proceso. LCT es el límite central de tolerancia del proceso. LST, el límite superior de tolerancia. Y LIT es el límite inferior de la tolerancia. Todos estos límites que ya vimos en la lámina anterior se definen en base a las características del propio proceso y en base a que la producción cumpla con la calidad. En el cuadro 2 tenemos la variable TEX, pero para las cintas fabricadas en el mes de junio. Lo mismo
Eh, tenemos aquí la nomenclatura con las diferentes mediciones, los promedios y los promedios de cada una de las mediciones también. En este caso, del lado derecho, en la figura 2, vemos la gráfica de la variable TEX para las mismas cintas fabricadas en el mes de octubre. Es decir, esta corresponde a las del cuadro 1. Y aquí vemos precisamente los límites planteados. Las mediciones puntuales, en este caso las medias de mediciones de una muestra homogénea o no normalmente, vemos que es cada punto en color azul y luego se unen con una línea de color azul todos los puntos a lo largo del eje horizontal. El eje horizontal, por un lado, son los lotes monitoreados. Puede ser del lote 1, 2, 3 hasta el lote enésimo. Y el eje vertical son las dimensiones encontradas en las medias del análisis estadístico de un grupo de datos, ¿verdad? De tal manera que aquí tenemos el límite superior de control, abajo el límite inferior de control, en medio, en color rojo, el límite central de control, y todas las líneas punteadas que tenemos aquí. La primera es el límite superior de tolerancia, el límite central de tolerancia, y la tercera es el límite inferior de tolerancia. Es decir, que si pasa una medida promedio de las mediciones de estos lotes, baja de este nivel inferior de tolerancia, automáticamente habría un foco rojo, por ejemplo, que bajara por este lado. Y si subiera, como ya está subiendo, ¿no? Aquí vemos que estas medias de los lotes medidos están arriba del límite superior de control y están arriba del límite superior de tolerancia, que sería esta línea. Entonces, el proceso está descontrolado, puesto que estas dimensiones están arriba. Bueno, el gráfico es para un caso específico. Nosotros podríamos aplicar el gráfico de control por variables, tal y como también vemos el ejemplo del mes de enero, que es no corresponde al cuadro 2, simplemente es de otro mes. Cualquiera de estos, con dimensiones medidas, por ejemplo, en productos que tienen diámetros, longitudes, perpendicularidades, todas las propiedades geométricas de una fabricación de manufactura o remanufactura, las podríamos fácilmente convertir a estos gráficos y determinar si la producción va bien, va mal, o estamos teniendo que poner cuidado porque ya puede ir a salirse del límite superior de control o del límite inferior. Todo dependería cómo se presenta la gráfica. El 5.3, ejemplos de cartas de costos. También es un tema muy amplio que yo simplifiqué de una manera lo más pequeña posible, pero no es tan sencillo, puesto que también las cartas de costos dependen mucho de la complejidad del monitoreo de las operaciones o de las actividades de los procesos de fabricación o producción. Si el proceso es muy complejo, pues por supuesto que nos va a requerir varias tablas y cartas de costos para poder llegar al resultado. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Las cartas de costos pueden estar incluidas diferentes variables de la manufactura o la remanufactura, como por ejemplo, qué tanta materia prima estamos usando, qué tanta mano de obra hemos consumido, qué tanta mano de obra de supervisión se ocupa en cada actividad o en todo el proceso, qué actividades de mantenimiento de la maquinaria, de la infraestructura, de los servicios auxiliares se han empleado, cuántos envases o empaques o flejes para la materia prima terminada o semiterminada hemos utilizado, todos los servicios auxiliares que sirven para la manufactura o la remanufactura de los procesos y de los productos, y también
características como cuánto estamos gastando o qué recursos estamos utilizando en el transporte de materia prima en proceso o terminada entre estaciones de trabajo, tanto internas a la planta como externas a la planta. Ahora, para ver un ejemplo de cartas de costos que nos sirva de manera específica o no tan general, pues, tenemos este ejemplo que les preparé, que es la carta de costos de acuerdo a la metodología ABC. Es algo similar como el manejo de inventarios que se denomina ABC o por características primordiales de variables. El método de carta de costos de ABC primero empieza clasificando e identificando las actividades. Esto implica que debemos de conocer perfectamente qué es lo que vamos a fabricar, cómo lo vamos a fabricar, qué tareas vamos a utilizar para fabricar, así como todos los recursos involucrados, ¿no? El siguiente paso sería obtener los indicadores de costo, en este caso también llamados inductores de costo. Un indicador unitario de costo sería cuánto dinero voy a ocupar, por ejemplo, para avanzar tantos metros cuadrados, cuánto dinero voy a gastar para avanzar un metro lineal, cuánto dinero voy a gastar para extraer un volumen de material desbastado de un decímetro cúbico, etcétera, etcétera. Después, el método ABC nos pide obtener las tablas de apoyo. Ejemplos de las tablas de apoyo son la tabla de costos e inductores de costo, la tabla de actividad e inductores. Posteriormente, se sigue con la obtención de la matriz de gasto, actividad por dependencias o por dependencia. Y finalmente se obtienen tanto tablas como matrices de resultados de los costos, como sería, por ejemplo, la tabla de clasificación e inductores de costos, la matriz de gasto, actividad, dependencia, y la matriz de costo total por producto y actividad. Lo vamos a entender más en el gráfico. Aquí les agrego el ejemplo de fundamentos en los que está cimentado la carta de costos a través de la metodología ABC. Voy a explicar que de manera rápida, obviamente una matriz implica renglones y columnas. Por un lado, los renglones del 1, 2, 3 hasta el N van a implicar los costos directos por alguna actividad. Y arriba, los productos, va a ser desde el producto 1, 2 hasta el producto M, todos los productos que vamos a monitorearles los costos. Y aquí todos los costos directos por diferentes conceptos. Esta matriz, por supuesto que la intersección tiene el costo, por ejemplo, para el producto 1 por el concepto 1, para el producto 2 por el concepto 1, para el producto 2 por el concepto 5. Entonces es una matriz que en las intersecciones de renglón columna se van a colocar todos los costos dependiendo de esa clasificación. Y el modelo matemático nos dice que la suma de los costos inésimos de manera horizontal tiene que ser igual también a la suma de los totales inésimo o j-enésimos, como quieran llamarle, de los productos. Así es que podemos calcular el costo directo por un concepto de todos los productos, y acá obtendríamos la sumatoria, y podemos calcular la suma total por cada producto para los diferentes conceptos. Y esta última ecuación nos define precisamente que el costo integrado ABC de un producto pues va a ser la sumatoria
de todos los conceptos verticales para un producto 1, 2 o hasta el M. Es algo fácil, pero no lo quise dejar de explicar porque vamos a ver ahora que en el ejemplo de la carta de costos, denominado matriz costo-actividad, o de matriz, perdón, gasto o costo-actividad dependencia, podemos usar la clasificación que aquí nos muestran en esta tabla, que a su vez es una matriz, puesto que tiene los renglones y las columnas. Por el lado de la primera columna vertical tenemos todas las actividades, por ejemplo, contacto con el cliente, elaboración de cotizaciones, trabajo de ingeniería, etcétera, etcétera. Y al lado derecho tenemos el costo que representa, por ejemplo, contacto con el cliente, qué tanto costo genera la administración, qué tanto costo genera el alquiler y de servicios públicos. Y así cada intersección entre una actividad y una clase de costo, en la intersección vamos a colocar la cantidad de dinero que involucra por esta actividad para diferentes conceptos, de tal manera que la matriz va a tener renglones a sumatoria y columnas a sumatoria también. En el mismo ejemplo para las cartas de costos, pero ahora ya con valores resultantes, ahora sí vemos que, por ejemplo, para el contacto con el cliente, en cuanto a la administración, se han gastado 0.06 unidades de costo. Pueden ser pesos, pueden ser euros, cualquier moneda. Simplemente es un ejemplo. Y vemos cómo el contacto con el cliente lo ejercen la administración, el alquiler y servicios públicos, los gastos de oficina, los viajes, la publicidad y también la atención al cliente. Y así, por ejemplo, algo interesante desde el punto de vista de aplicaciones para la manufactura o remanufactura sería, por ejemplo, la preparación de la producción. Aquí vemos que para la preparación de la producción, la administración gasta 0.04 unidades monetarias. Para lo que es el alquiler y servicios públicos, la preparación de la producción gasta 0.11 unidades monetarias, y así sucesivamente. Esto nos da toda la propiedad de que podemos aplicar este tipo de matriz a cualquier aplicación de carácter de manufactura o remanufactura, simplemente cambiando las actividades y las categorías de costo al cual cada área o cada dependencia colabora con ese costo. Por lo tanto, vamos a ver ahora el último ejemplo, donde ya se redondea todo lo que serían las cartas de costos y sus diferentes tablas, tanto tablas y matrices. Y aquí vemos la matriz costo total de cada producto y actividad. En la primera columna se pone el producto 1, 2, 3 hasta el N o A, B, C, D, como sea, con el nombre del producto. Y en el primer renglón, que es el de arriba, se pone las actividades. Por ejemplo, hay actividades de contacto con el cliente, elaboración de cotizaciones, trabajo de ingeniería. Si ustedes ven, aquí se invirtió el orden. Acá tenemos los productos en vertical y en horizontal tenemos todas las tareas o las actividades desarrolladas. En la intersección, por ejemplo, para el producto B, en trabajo de ingeniería, se consumieron en costo de moneda de 18.695 unidades. Por ejemplo, control de calidad, para el producto 2 no se ejerció nada. Vean cómo no hay nada. También puede haber lugares vacíos en la intersección, ya que, como vimos en las tablas anteriores, algún concepto no puede aplicar para un producto determinado. O para un producto determinado
no aplica alguna de las actividades de la parte superior. Pero es muy interesante ver cómo los totales de costo por actividad para cada producto y los totales absolutos por cada producto los tenemos a la derecha. Tenemos costo total por el producto con las diferentes actividades de 283,354 unidades monetarias. Entonces, las cartas de costos es una poderosa herramienta para poder monitorear la parte financiera y económica de un proyecto. Y pues el ejemplo es bastante ilustrativo desde mi punto de vista y espero que les haya servido de un bastante ejemplo como para que se den cuenta de la importancia de las cartas de costos. Vamos a abordar el subtema 5.4 y último, que es el de ejemplos de las bitácoras de mantenimiento. Esto ustedes que han trabajado, algunos han trabajado en la industria o en las empresas, algunos otros han trabajado en los laboratorios de la facultad, pueden recordar que una bitácora es un registro de todas las actividades, en este caso de mantenimiento, ¿no? Recuerden que las actividades de mantenimiento, por los primeros temas que vimos del curso, están muy relacionadas con lo que es la documentación de los procesos. Entonces, una bitácora de mantenimiento, pues también puede ser tan compleja como el propio proceso y el grupo de actividades a registrar y monitorear los avances y sobre todo registrar cronológicamente todo aquello que nos sirve para evaluaciones, auditorías de calidad, auditorías de financiero-económicas o auditorías de administración de los proyectos, ¿no? Las bitácoras de mantenimiento son un documento de control y seguimiento de ese mantenimiento en los procesos que se llevan a cabo a herramientas, equipos, instalaciones, sistemas auxiliares de alimentación, etcétera, etcétera. También la bitácora de mantenimiento nos describe de manera concreta las tareas de mantenimiento a cada equipo y nos registra de manera histórica cuáles tareas se han desarrollado, en qué periodos de tiempo, con cuánto costo o con qué herramientas desarrollamos el mantenimiento, etcétera, etcétera. También la bitácora contiene datos sobre los equipos, su identificación, el diagnóstico de estado a la fecha o a tiempo anterior o a un tiempo futuro cuando se llegue a dar, es decir, hacer un plan de cómo debe estar en un estado futuro. También nos muestra el protocolo de las fallas y las pruebas que se han desarrollado, tanto de mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, correctivo y las acciones que se han tomado para los diferentes tipos de mantenimiento. Aquí vemos un primer ejemplo de bitácora de mantenimiento aplicado a equipos de laboratorio. Como ven, aquí dice a qué área pertenece, quién tiene a su cargo el equipo, cuál es el código de identificación del equipo y el nombre. Y aquí ya viene la parte del registro a llenar y la parte inferior. En la primera columna tenemos la fecha de elaboración del mantenimiento, la hora en que se inicia, la hora en que termina, el nombre y firma de quien ejecutó el mantenimiento y algo muy importante que será del lado derecho, sería describir o comentar cómo se llevó a cabo ese mantenimiento y la última columna es para ponerle algún dato específico, en este caso de los equipos de laboratorio, ¿no? Y en la parte inferior vemos las características de reserva de ese equipo. Si en la fecha tal, se inició a la hora tal, se terminó a la hora tal, nombre y firma de quien recibe el equipo o entrega el equipo en cierta etapa del mantenimiento y los comentarios necesarios para definir de manera concreta y queden registrados completamente. Y abajo pues ya viene la sección de responsables y firmas de los ejecutores, los
que aprobaron y los que recibieron o supervisaron que se ha llevado a cabo ese mantenimiento de manera correcta. En un segundo ejemplo, es algo más sencillo e identificable, es el ejemplo de las bitácoras de mantenimiento para vehículos automotores. Ustedes, como saben, tienen que tener los datos del vehículo, marca, modelo, año, el número de identificación del vehículo, el motor que tiene o la serie del motor. Y luego, bueno, aquí vienen en las fechas de servicio, los diferentes fechas, los meses en que se dieron, el kilometraje que llevaba el vehículo, el trabajo y el servicio que se le realizó, quién lo realizó y el costo de cada uno de los servicios para dar el costo total, por ejemplo, en un histórico de un vehículo de transporte y cuánto hemos gastado a la fecha. Así como las notas para decir si se hizo con garantía o ya no aplicó garantía o cualquier otra nota que nos sirva para el monitoreo económico financiero del mantenimiento de esos vehículos. Sería todo. Aquí estoy agregando todas las ligas consultadas, son varias. Por lo tanto, pues es el material de este tema que les quiero compartir. Los invitamos a que se suscriban para ver más videos así. No olviden darle like al video de Aprende y Crea con Gapi QSC.